Buenas noches, muchachos. Entonces, nos toca hablar el día de hoy acerca del sistema, de los sistemas de unidades de medida. Estos sistemas, ¿en qué se basa? ¿O en qué es lo que significa este sistema? Este sistema es un conjunto de estas unidades que son confiables. Sobre todo, tienen que ser confiables, definidas y precisas. Tienen que ser unidades confiables, bien definidas, precisas. ¿Para qué me van a servir estas unidades? ¿Por qué estoy englobando, ¿no? Es un conjunto de sistemas de estas unidades para poder realizar lo que sería la medición? Satisfacer esa necesidad de realizar una medición, una comparación. Unidades arbitrarias que yo me puedo dar, digamos, de que mida, ¿no? que, que un objeto mida 2 lapiceros, un lapicero y medio, media tapa, una tapa de refresco. No es unidad confiable, es una unidad inútil. Entonces, en consecuencia, tengo que utilizar lo que son unidades que sean confiables y precisas, unas unidades estándar. Preferiblemente que yo las pueda utilizar en cualquier parte del mundo, que sean internacionales. Con lo que ha ido pasando la historia, se han ido guardando objetos patrón, como por ejemplo del metro, de lo que sería la masa de 1 kilogramo, relojes de arena, ¿no? Para medir lo que sería tiempo, y así. Ha habido objetos patrón, con longitudes, con características particulares que estaban estandarizadas en su tiempo, que se utilizaban como medida. Pero actualmente se ha ido ya volviendo en desuso porque la tecnología ha ido avanzando. Pero bien, estos sistemas de medida podemos ver dos. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema internacional. La siguiente clase vamos a hablar respecto al sistema inglés, para poder tocar lo que serían la parte de pulgadas. Entonces, en el sistema internacional de unidades, abreviado SI, se usa en la mayoría de los países. Por eso es un sistema internacional. Ese, este sistema maneja lo que sería el sistema métrico, ¿no? Manejamos el métrico decimal. Este sistema ha sido creado alrededor de 1960 en la Conferencia General. En esta Conferencia General de Pesos y Medidas. Inicialmente, cuando ha sido creado este sistema, solo constaba de 6 unidades físicas, 6 unidades básicas, las cuales eran la masa en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente en amperios, la temperatura termodinámica en Kelvin y la intensidad luminosa en candela. Esos eran las 6 unidades físicas básicas que tenía el sistema internacional. Pero en 1971 se añadió una séptima unidad, lo que sería la cantidad de sustancia o mol. Este mol, bueno, han visto que es muy recurrente en lo que sería química, ¿no? Llevar todo a moles para poder trabajar de mejor manera. Este sistema internacional no es totalmente internacional, como lo indica, ¿no? Hay algunos países que no lo optan, no toman este sistema como prioritario. Podemos ver estos países en rojo, que son los que no han sido tomados, no han tomado lo que sería el sistema internacional. Estados Unidos, conformando la región central y la parte de Alaska, lo que sería Birmania y Liberia. Estos otros,
no han optado de manera principal lo que es el sistema métrico. Está como por debajo. Ellos tienen lo que sería el sistema inglés. Manejan ese sistema y por debajo está el sistema métrico, que uno en otro momento lo utilizan, pero mayormente trabajan con inglés. Trabajan con pulgadas, con yardas, con millas, libras, onzas, ¿no? Otro tipo de sistema. Entonces son los países que falta que se incorporen a lo que es el sistema internacional. Esperemos que pronto se vayan incorporando, así este sistema internacional sería universal. Pero bien, describiremos estas unidades básicas que tiene el sistema, una por una. Están normadas. Ahí. Bien, tenemos lo que sería el tiempo. Nuestra unidad de tiempo, que la unidad básica es segundos. ¿Cómo voy a abreviar segundos? Con una S minúscula. Después, tenemos la longitud. La longitud va a estar expresada en metros y el símbolo es una M minúscula. La masa. La masa voy a expresar en kilogramos y su símbolo es una K minúscula y G minúscula. En el caso de corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, tengo el amperio. Simbolizo con A mayúscula. Tengo que tomar en cuenta siempre las mayúsculas y minúsculas. Después tengo la temperatura termodinámica. Voy a expresarla en Kelvin. Y es una K mayúscula, ¿no? Tengo que tener cuidado cuando voy a utilizar esta K y esta de aquí. K mayúscula voy a simbolizar Kelvin, temperatura. K minúscula con G es kilogramo. Si yo escribiría esto con una K mayúscula y una G, podría interpretarse no como kilogramo, podría ser Kelvin por gramo. Entonces, por ello tengo que manejar bien lo que sería el símbolo de mi unidad. Profe, ¿Sí? una consulta. Ahí la unidad básica en el sistema internacional de la masa no sería gramo en vez de kilogramo. No es gramo. Ellos utilizan kilogramo. Lo han definido así ellos, ¿no? Porque es una unidad en la que yo puedo realizar las mediciones mayoritariamente, ¿no? Gramos sí se va a utilizar, ¿no? Esta es la unidad básica, es una unidad que han normado. Obviamente yo puedo utilizar gramo, puedo utilizar metro, centímetro, milímetro, ¿no? Pero dentro de la norma que se ha realizado desde ese tiempo hasta ahora, sigue manteniéndose estas unidades como básicas, ¿no? Tendría que ser gramo, porque kilo Ok, tenemos que es un gracias. múltiplo, ¿no? Es un prefijo, kilo, que hemos visto, que es 10 a la 3. Pero, bueno, está normado así. Pero se puede utilizar gramos, se puede utilizar lo que es centímetro, milímetro, amperio, miliamperio. Pero ellos lo han tomado, estas unidades, como básicas, internacionalmente. ¿Por qué? Digamos, yo puedo pesar lo que sería a cualquier persona en kilogramos, ¿no? Su masa yo lo voy a tener en kilogramos. No me sirve mucho en gramos, ¿no? Entonces, por eso han tratado de internacionalizar. Ok, gracias. De nada. Bien, continuamos entonces. Estamos en temperatura, ¿no? K mayúscula, no olvidarnos de ello. Cantidad de mol, perdón, cantidad de sustancia. Mol, los moles. ¿Cómo lo voy a simbolizar? De igual forma, con lo mismo, mol. No tiene ningún símbolo en especial, solo la palabra mol. Intensidad luminosa. La intensidad luminosa se la va a medir según la unidad básica en candela. Actualmente, la intensidad luminosa se puede medir en lux también y en lúmenes, que han debido escuchar más con ese término que con candela.
Se simboliza con C y D minúscula. ¿Qué pasaría si yo escribo C mayúscula y D minúscula? No es lo mismo. ¿Alguien se acuerda qué significa C mayúscula, D minúscula? ¿Esa abreviatura de qué es? Alguien se debe acordar. C de Senti. No, Senti sería con C minúscula, no con C mayúscula. ¿No? C mayúscula y D. ¿Nadie? A ver, de química, acuérdense. Del cadmio. Exacto. C mayúscula, Cadmio. grados centígrados. No, cadmio. C mayúscula y D minúscula es la abreviatura en la tabla periódica del elemento cadmio, ¿no? Entonces, si escribo con C mayúscula, voy a hacer referencia al cadmio en vez de a lo que es candela. Entonces, por eso cada unidad, han visto múltiplo, cada submúltiplo, tiene lo que sería un símbolo. Y hay que respetarlo, hay que escribirlo tal como está. Si está en mayúscula o si está en minúscula. Porque si no, puede darse a entender otra cosa, otra unidad. Pero bien, hablaremos respecto a la primera unidad básica que nos interesa, la longitud. Esta longitud está normado que es el metro. Esta unidad del sistema internacional proviene de lo que serían los términos en griego, que sería metrón, que significa medida, como hemos llevado anteriormente para lo que era, por ejemplo, metrología. Metrón es medida, logia o logos, estudio. Entonces, metrón significa medida. Y la historia del metro, bueno, vamos a entrar un poco en la historia de cómo se ha identificado esta parte del metro, cómo lo han definido, ¿no? Como han dicho, ya, esto va a medir 1 metro. Entonces, nos remontamos a la antigua Francia. En Francia le han llamado el metre. ¿Está? Metre. Bueno, con otro acentito, ¿no? Los franceses tienen ese su acento particular. Pero bien, en 1795, cuando todavía utilizaban lo que era cartografía, ¿no? Se ha realizado lo que es una división. Han dicho cuánto va a valer esta unidad, este metre. Entonces, han tomado lo que sería un mapa cartográfico de lo que es el globo terráqueo y han dicho, ya, dividiremos entonces desde el polo norte, ¿no? Aquí estamos, en el polo norte, hasta la línea del Ecuador. Una línea recta. Vamos a asumir que son 10 millones. Y ahora vamos a dividir, vamos a tomar de esos 10 millones solo una parte. Y entonces, de ahí es lo que ha nacido la longitud del metro. Es 1 sobre 10 millones de la longitud comprendida desde el polo norte con el meridiano hasta chocar con la línea del Ecuador, que obviamente pasaba por París, ¿no? Por ello, en Francia mayormente ha ido surgiendo todo esto. Y bien, se ha ido manejando esa unidad, se podría decir, del metro, que era 1 sobre 100, perdón, 1 sobre 10 millones de esa longitud. Pero, ¿qué ha pasado? Necesitaban algo con que medir, ¿no? O sea, tenían en la cartografía y podían medir, digamos, distancias que recorrían los barcos, distancias de territorio y demás, en metros. Pero, si yo quería comparar algún objeto directamente con ello, no podía, ¿no? Porque estoy trabajando con distintas dimensiones, con distinta escala. Entonces, ¿qué ha pasado? 4 años después, en 1799, se ha creado el primer prototipo del metro, ¿no? Una barra de platino.
que han dicho, ya, hemos dividido entonces la longitud desde el polo norte hasta la línea del Ecuador, 10 millones de divisiones. Voy a tomar una parte de esas 10 millones y entonces han creado lo que sería esa barra de platino. Entonces, esa barra de platino se ha ido utilizando casi por 100 años, por 90 años en realidad, hasta 1889, donde esa barra de platino se ha empezado a alear con otros materiales. Y han visto que con iridio funcionaba de mejor manera, o sea, no pasaba nada con sus medidas, no variaba la medición, resistía un poco lo que eran las inclemencias del tiempo, ¿no? No se oxidaba poco de acuerdo al ambiente. Todavía no tenía la aleación para realizar inoxidable, ¿no? Bien. Pero eso ha sido presentado en la Conferencia General de Pesas y Medidas. Su prototipo de platino iridio. Han pasado todavía unos años más, han ido jugando con esa aleación para encontrar un punto ideal. Hasta 1927, donde han realizado ya con más tecnología lo que sería la barra de platino e iridio, con una aleación de 90% platino y 10% iridio en el punto de fusión del hielo, a cierta presión, a la presión atmosférica, que ha sido trabajada entre dos rodillos, ¿no? Esa barra. Posterior a ello, ha sido trabajando otras formas de poder ver, de poder calcular, de poder obtener esta medida del metro, ¿no? Se ha ido jugando con lo que sería la longitud de onda, la longitud de luz. En 1960 ha empezado a surgir esa demostración, esos estudios. Hasta que en 1983, ¿no?, se ha dejado de obsoleto lo que sería la barra de platino, ¿no? Esta barra de platino, que vemos aquí, lo han dejado ya de lado. Y han decidido cambiar lo que sería un objeto patrón. O sea, calibraban antes los instrumentos con esa barra. Este es un metro, ya, entonces esta es la longitud. Ahora no, ya lo han dejado de usar como un objeto patrón a esa barra. Sigue en exhibición, pero ya no se calibra con ella. ¿Cómo se realiza la calibración de este metro? Bien, se define que el metro se lo puede obtener mediante la distancia que recorre la luz en el vacío. ¿En qué tiempo? Pero en este tiempo. 1/299.792.458 partes de segundo. Entonces, la luz va a viajar por ese tiempo en el vacío una distancia. Y esa distancia es el metro, un metro. Desde entonces se lo ha utilizado, ¿no? Esa distancia que recorre la luz es un metro. ¿No? Interesante, ¿no? Lo que sería parte de su historia del metro. Bien, pasaremos a otro. Kilogramo, ¿no? El kilogramo, de igual forma, al momento de realizarse en lo que era la conferencia de medidas y pesas, lo han realizado de un material que sea altamente estándar y que tenga una buena aleación. Entonces, de igual forma, han utilizado el platino e iridio, con las mismas proporciones que vieron anteriormente, 90 y 10%. 90% platino, 10% iridio. Este bloque se sigue guardando, bueno, este cilindro se sigue guardando en las oficinas internacionales de pesos y medidas. ¿En dónde? Pues obviamente París. Actualmente es la única que se define como un objeto patrón. Mentira. Ya no, actualmente ya no se calibra igual con este instrumento. ¿Por qué? Se han ido dando cuenta de que transcurría el tiempo, estaban realizando las medidas, porque tienen que estar en constante mantenimiento estos instrumentos que se usaban como patrones para poder calibrar. Han ido
así como medían en la barra para la longitud, en este caso en este cilindro para el peso, y han ido viendo que iba disminuyendo con el pasar del tiempo, ¿no? Cada 5 a 10 años realizaban lo que eran mediciones. Entonces han ido viendo que ha ido bajando de 5 en 5 micras. Unidades muy pequeñas, pero ha ido perdiendo longitud. 5 micras, luego 10, luego 15 y así. Se va haciendo cada vez mayor esa pérdida. Y si está perdiendo longitud, si está perdiendo dimensiones, la pieza obviamente va a perder masa y va a tener un error más grande si va a estar calibrando con este objeto. Es por ello que ha salido de ser un objeto patrón. Y esto es recién nomás. Este objeto patrón, este cilindro, ha salido ya de ser un objeto patrón en noviembre del 2018. Recientemente, hace unos 3 años iba a ser, que ya no se lo utiliza como objeto patrón. ¿No? Se lo guardaba de esa forma. Bajo llave, bajo estos domos, todo para que no afecte igual lo que sería el clima. Y no se lo sacaba a exponer mucho. Solamente en fechas festivas, ¿no? En lo que sería la conferencia de los pesos y medidas y así. Normalmente estaba guardado. Y ahora seguramente va a seguir más guardado, o quizás ahora sí lo van a exhibir, ya que no se está utilizando como un objeto patrón. ¿Cómo se lo utilizaba? Antiguamente lo usaban con una de estas balanzas, ¿no? Que algunos han debido todavía conocer, han debido ver, quizás han logrado tener, ¿no? Este tipo de balanzas, en el cual yo colocaba este bloque patrón ahí. ¿No? Y colocaba al otro lado el objeto que yo quería comparar, ¿no? Podía ser monedas u otros objetos. Y el cual aquí tenía, ¿no? Lo que es una línea divisoria en el cual cuando llegaba justo al medio me indicaba que era el mismo peso, ¿no? Era equivalente. Lo que estaba pesando aquí, igual forma pesaba aquí, ¿no? Para mantener un equilibrio. Pero bien, como les indicaba, este bloque patrón, bloque que ya no es patrón, bueno, ha sido desechado. Ya no se lo utiliza como patrón. Ahora, ¿qué se utiliza entonces para poder calibrar este peso? Algo interesante también. Aquí ya ha ido surgiendo lo que sería la tecnología, ha ido avanzando. Antes del 2018 no se ha realizado, ¿no? Como lo que era del metro, que ya en 1970 y algo, ya podía definirse de otra forma, con variables físicas. Porque no había la tecnología necesaria para poder realizar esto. Una balanza de watts o balanza de potencia. Yo voy a colocar algún bloque, algo que yo quiera comparar de este lado, ¿no? Ahí está mi bloque, mi masa. Y voy a generar lo que es un campo magnético a este otro lado. ¿Por qué es balanza de watt, balanza de potencia? Porque estoy comparando lo que sería una energía potencial, la potencia que estoy generando, con el peso, ¿no? Esta energía potencial, que voy a tener lo que sería mi constante de Planck, la constante de velocidad de la luz, una onda senoidal, ¿no? Por eso igual utilizo lo que es un láser aquí, para poder medir lo que se ha desplazado con ese campo magnético y con el peso que tengo ahí. Y teniendo ese desplace, puedo hallar aquí el peso, ¿no? La masa. Antes no había esa tecnología, estaban calibrando, estaban viendo prototipos de este tipo de balanza para poder ya descartar objetos patrón. Lo que sería este cilindro del kilogramo ha sido el último elemento patrón de las unidades básicas en salir de la lista.
Ahora, todo lo que son las unidades básicas se realizan, se miden, se calibran con magnitudes físicas. ¿No? Entonces, de esa forma. ¿No? Esto actualmente. Así ya calibra. Lo que serían los pesos. El tiempo. El tiempo está normado, que se va a trabajar con lo que sería segundos, ¿no? Una S minúscula. Bien, el tiempo se lo he ido midiendo desde la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en relojes de arena. ¿No? ¿Cuánto tiempo demoraba en pasar toda esa arena al otro lado? ¿No? Un pequeño pico. Antes de ello también se utilizaba lo que eran relojes solares, ¿no? Tenía lo que es mi reloj solar, ¿no? Y una división, en el cual me indicaba qué hora estaba, según la posición en la que se encontraba el sol. Estos elementos han sido descartados también como objetos patrón de medición de tiempo. ¿Por qué? El reloj de arena no va perdiendo igual lo que es su precisión. ¿Por qué? Mediante el clima, la temperatura, la humedad, va afectando. Poco a poco, gradualmente. ¿Qué pasa con el reloj de sol? De igual forma. Por ejemplo, en estos meses, en lo que sería septiembre, estamos entrando a primavera, luego verano. Primavera y verano tenemos los días, las horas de día de sol más largos y las noches son más cortas. En cambio, en otoño e invierno, las horas de luz de día son más cortas y las horas de noche más largas. Entonces, este reloj de sol no funcionaba tan bien en ciertas temporadas. Entonces, igual, descartado, descartado. Antes de ellos, ¿quién ha realizado estas divisiones? ¿Quién ha dicho ya va a ser 12 horas antes del mediodía, 12 horas después del mediodía? Va a ser 60 minutos, va a ser 60 segundos. ¿De quién ha surgido eso? Ha surgido en la cultura romana. Antiguamente, los romanos, bueno, han copiado algo de los judíos. El número 12. Este número 12, que los judíos han utilizado, se podría decir de manera bíblicamente sagrado, el número 12. 12 apóstoles, 12 pueblos, de los 12 hijos que ha tenido Abraham y así. El número 12 que se va repitiendo varias veces. Entonces han dicho ya, 12 días antes meridium, 12 días post meridium. Listo. Y luego han dividido esas horas en 60. Se llamaba divisa primari, no, divisa minuta primari, algo así era. Divisa ¿no? Pero minuta. Divisa minuta primari. ¿No? Entraba lo que era minuta. De ahí ha surgido el minuto. Y después, de igual forma, han dividido ese minuto en 60. Y eso lo han llamado divisa minuta secunda. Y se ha quedado como segundo. De ahí han nacido las horas, minutos, segundos. ¿No? Y así. ¿No? Y trataban de medirlo con así objetos patrón. Luego han surgido ya los mecanismos con engranajes, ¿no? Con cuerda y ahora los electrónicos. Pero estos ahora se calibran con lo que sería la radiación, los ciclos, ¿no? El segundo es el tiempo, querido, por esta cantidad de ciclos. 9.192.631.770 ciclos.
de la transición de dos niveles hiperfinos de un átomo de cesio. Todo se está llevando a lo que sería propiedades físicas, propiedades que se pueden medir con la ciencia, ¿no? Esto se adoptó desde 1967. ¿No? Esto de los niveles, ¿no? Se refiere, aquí tengo mi átomo de cesio, se deben acordar de lo que es química. Y tengo lo que serían mis electrones. 2 en el primer nivel, 4 en el segundo, 8 en el tercero, 16, otra vez 32, 32, 16 y así sucesivamente. De acuerdo al SP. Pero bien, no, el segundo es el tiempo de estos ciclos, ¿no? De estos dos niveles. Voy a cambiar de color, ¿no? De dos niveles. 1, 2. Dos niveles de energía. De este átomo. Han trabajado con este átomo, con el cesio 133. Entonces, van a ocurrir estos ciclos de radiación en un segundo, ¿no? En esos dos niveles. Entonces, ese número de ciclos es el tiempo que mide ese segundo. Como les indica ahora, todo tratan de medirlo de esa forma, con variables físicas. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro, interesante o ya conocían? Se han dormido. Interesante, Inge. Todo ahora ya se mide así, propiedades físicas. Ya no tenemos objetos patrón para comparar, ¿no? Igual la temperatura. La temperatura está normada, según este sistema internacional, en Kelvin. Pero, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos grados Celsius en el sistema métrico, sistema internacional. Y en el sistema inglés usan grados Fahrenheit. Pueden ir variando de un país, por eso varía de un país a otro. Se debería utilizar lo que es Kelvin, deberíamos medir, ¿no? Estamos a 298 Kelvin. Uy, ha hecho calores, hemos pasado los 305 Kelvin, ¿no? Muy largo, ¿no? Para decir, son 20, 30, son 32 grados Celsius, ¿no? Más fácil. Pero bien, ¿este Kelvin qué es? ¿No? Lo han definido como 1 sobre 273,16 partes de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. ¿No? Esa fracción. ¿Qué es el punto triple del agua? El punto triple es esto. A ver, esto. Este es el punto triple. Está justo intersectando esas tres curvas. ¿Qué son esas tres curvas? Si me voy por este lado, tengo mi curva de fase sólida. A este otro lado, mi fase líquida. Y mi fase gaseosa del agua. Entonces, ese punto triple va a tener cierta presión y cierta temperatura. Y el grado Kelvin es dividir esta temperatura del punto triple en 273,16 divisiones. Entonces, una de las divisiones es un Kelvin. ¿Esto se puede comprobar? Sí. ¿No? Se realiza la medición de las presiones, demás, del agua. ¿No? Tomar en cuenta eso. Punto triple del agua, solo de esa sustancia.
Esta escala Kelvin, como he escuchado hablar, no he dicho grado Kelvin, porque no se debe anteponer la palabra grado, ni tampoco tengo que utilizar lo que es el símbolo de grado. Simplemente es Kelvin. Podemos ver aquí una pequeña comparación con las otras escalas. Como vemos, un punto de ebullición del agua. Mi cero absoluto va a ser 0 grados Celsius en este sistema, trabajando en grados Celsius. Va a subir la temperatura hasta ebullir el agua, va a llegar a 100 grados Celsius. Ahora, en el otro sistema, el sistema inglés, para Fahrenheit, mi cero absoluto, mis 0 grados Celsius van a ser 32 grados Fahrenheit. Y voy a elevar el agua hasta que ebulla a la temperatura de 212 grados Fahrenheit. Hay una diferencia de escalas, ¿no? Aquí era 0, aquí es 32. Aquí es 100, aquí es más del doble. 112. ¿Qué pasa con los Kelvin? ¿No? Aquí está con grado, no debería estar con este sí. ¿No? Simplemente Kelvin. Bien, Kelvin. Mi cero absoluto, que era 0 grados Celsius, van a ser 273 Kelvin. Voy a bullir el agua y voy a tener 373 Kelvin. Si vemos entre Kelvin y Celsius, ¿no? La diferencia de un punto a otro es la misma. De 0 a 100 tengo 100 grados. De 273 a 373 tengo 100 Kelvin. Más adelante vamos a hablar respecto a estas conversiones de unidades. Pero bien, así se ha definido, ¿no? Para poder medir lo que sería la temperatura de Kelvin, entonces utilizo el punto triple de agua. Y se realiza división de esa temperatura en 273 divisiones. La intensidad de corriente. Bueno, olvidado. Esta temperatura, actualmente están realizando otro tipo de lecturas ya con un gas inerte a cierta presión en una cámara de vacío para ver cuánto está calentando ese gas, ¿no? Para así hallar otro término que sustituya a este. Mientras va avanzando la tecnología, van cambiando los métodos poco a poco. La intensidad de corriente, ¿no? La denominamos en amperios. ¿Cómo se simboliza? Con una A mayúscula. Tenemos el amperio, A mayúscula. ¿Qué espero? El amperio. Lo conocemos, ¿no? Como corriente, ¿no? Corriente eléctrica. ¿Cómo se realizaba lo que es calibración de esto? ¿Cuánto era un amperio? ¿No? Se realizaba lo que era un experimento con dos cables. Voy a cambiar de color. Con dos conductores, ¿no? Dos alambres que estén paralelos, ¿no? Están paralelos y que tengan una longitud infinita. Obviamente no puedo llegar a esa longitud infinita, ¿no? Porque es infinito, nunca terminaría. Entonces, se toma como una longitud que tiende al infinito. Es una longitud muy larga. Y aparte, la sección de este conductor, ¿no? Sabemos que sección, ¿no? Es cuando partimos el cable, el alambre, perdón, ¿no? Tenemos una sección circular. Esta sección de este conductor tiene que ser despreciable. Entonces, por ende, es una sección muy delgada. Bien, entonces tengo dos conductores en paralelo de una longitud muy grande y una sección muy pequeña. Estos van a estar ubicados a lo que era 1 metro de separación, ¿no? Paralelos a 1 metro. Pero no van a estar al aire libre, así van a estar en vacío.
La mayoría de estos experimentos tratan de realizarlos siempre en vacío, para que no afecte a lo que sería factores externos, factores climatológicos. Pero ya, se tenía de esta forma. Y entonces se energizaban. Al energizar estamos traspasando por ahí una fuerza electromotriz, ¿no? Una fuerza electromagnética. Entonces realizaba la medición de ella. Entonces, el amperio ha sido considerado la unidad que era la fuerza que pasaba por estos cables de 2 por 10 a las menos 7 newtons metro. Esa fuerza que pasaba por ellos. Eso antiguamente se lo realizaba. Actualmente ahora se realiza mediante cálculos y mediante comprobación con la ley de Coulomb. Sabemos que por un conductor va a pasar lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica son expresadas por los números de electrones, ¿no?, que pasan por un determinado conductor en cierto tiempo. Para hallar esos números de electrones, entonces, se ha ido realizando pruebas y se ha implementado lo que era la ley de Coulomb. Entonces, mediante esa ley, mediante pruebas y con esa constante, se realiza lo que sería la verificación de ese amperio, de esa corriente. ¿No? Como ven, tenemos otros instrumentos de igual forma para poder medir ello. ¿No? Un amperímetro, que podemos medir en amperios, y también uno que sea en unidades más pequeñas, miliamperios. Bien, de la intensidad de corriente nos pasaremos a la intensidad luminosa, candela. La candela. Esta candela, ¿no?, se refiere a la intensidad que va a proporcionar una fuente de radiación monocromática. ¿Qué me refiero con monocromática? ¿No? Vamos a tomar este ejemplo de los colores. Nosotros podemos percibir distintos tonos de un color, ¿no? Más blanquecino, va tomando más calidez, más oscuro. ¿Qué hace que los colores sean así? ¿Cómo surge esto de los colores? ¿Por qué veo colores en el arco iris? ¿Alguien sabe qué es un color? ¿Cómo se forma el color? ¿Alguien? Bien, los colores se obtienen por la refracción de una luz, de un haz de luz. Esta refracción puede ser dada por espejos, puede ser dada por cristales, puede ser dada incluso así por lo que serían pequeñas gotas de agua, ¿no?, o de algún líquido, lo cual se lo puede comprobar con el arco iris. Es agua condensada que está ahí en las nubes, ¿no? Al momento de llover, cuando ya ha pasado, entonces la luz que viene del sol se está refractando, va generando ese distinto tonalidad. ¿Pero por qué se mantiene, digamos, una línea de un color, otro de otra? Porque son monocromáticos, ¿no? Van cambiando no más la intensidad del color, más claro o más opaco. Monocromático se refiere a que va a mantener una frecuencia constante. Este va a tener una frecuencia, por eso va a ser de un color. Este va a tener otra frecuencia, va a ser de otro color. Este de otra, este de otra, este de otra. Y así.
Entonces, monocromático es una frecuencia constante. Entonces, la candela, ¿no? La unidad de candela va a ser esa radiación monocromática con una frecuencia específica. Va a ser esta. 540 por 1012 Hz. Es la intensidad de radiación que emite. ¿No? Con esa frecuencia es la candela. En una cierta dirección. Esa candela, bueno, va a tener cierta potencia también, ¿no? Estamos hablando de luz, estamos hablando de energía, ¿no? De 1 sobre 683 watts por estéreo radiano emitido. Para poder medir igual lo que es intensidad luminosa, actualmente se utilizan equipos electrónicos que están calibrados con ello, con frecuencias y potencias. Por ejemplo, para medir la luminosidad de una habitación, de un ambiente, si es óptimo para el trabajo que se va a realizar. Eso se lo realiza con un medidor que va a medir en lux o lúmenes. Pero teniendo en cuenta estos pequeños conceptos relacionados a frecuencias, relacionados a potencias. Bien, llegamos al último y al que ha sido el último, la última unidad más básica agregada a este sistema internacional, que es relacionado a la cantidad de sustancia, el mol. ¿De dónde ha surgido este mol? Este mol ha surgido de lo que serían el número de Avogadro. Es una unidad física que yo puedo medir, ¿no? La cantidad de átomos, moléculas, iones, gracias a este número de Avogadro, que es un número muy grande, ¿no? 6,023 por 10 a la 23. ¿Ustedes dónde han visto más que todo esto de mol? En lo que serían reacciones químicas, ¿no? Un mol de agua. Un mol de agua yo quería saber cuánto pesa, ¿no? Entonces trabajaba mol. Tenía que sacar su peso molecular. Hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1 gramo. 1 gramo mol. Multiplicado por 2 tengo 2 gramos mol. Más, ¿cuánto pesa mi oxígeno? 16. 16 gramos mol. Sumo y tendría 18 gramos, aquí abajo mol de agua. Para que mol con mol se vaya y tenga directamente un peso. Peso de alguna sustancia. Entonces, como ha sido recientemente adecuado a lo que es esta unidad básica, y se maneja con una constante que sería el número de Avogadro. Bien. Entonces, esa es un poco de la historia de nuestras unidades básicas que tenemos en el sistema internacional. Introducirnos más en ello, bueno, sería alargar más todo ello. Necesitamos saber, pero, lo que es lo básico, por lo menos. ¿Qué vamos a utilizar más? Vamos a utilizar longitud, pero no vamos a utilizar en lo que sería metros. Vamos a trabajar con milímetros. Tiempo, vamos a trabajar con segundos, con minutos. Lo que es temperatura, de igual forma para dilatación, contracción, podemos trabajar en Kelvin, podemos trabajar en Fahrenheit, en Celsius. En lo que es la carrera de electromecánica, de igual forma trabajar con intensidad luminosa, algunos que se van a dedicar a instalaciones lumínicas, y luego intensidad de corriente también. Que lo van a ver
mucho, ya que van a estar en contacto con las máquinas, realizar mediciones en los motores, automatización, demás. Electrónica, ¿no? Entra lo que sería intensidad de corriente. ¿No? Cantidad de mol, de sustancia, lo que sería mol, no se lo va a ver, ¿no? En realidad. Más es para otro tipo de área. Lo que sería pesos, no tanto también, ¿no? No estamos realizando así pesos, de cuánto pesa, cómo calcular el peso y demás. Más que todo nosotros práctico, directo a hacer. Entonces, por ello también estas unidades se han ido derivando. ¿Qué ha pasado? Se han ido uniendo con otras, ¿no? Y han ido formando de esta forma. Por ejemplo, frecuencia, el hercio, H mayúscula Z, se simboliza así, ¿no? Son los ciclos por segundo, es segundo a la menos 1. Esto se lo puede interpretar, ¿no? Como hemos visto, puedo subir o bajar lo que sería las unidades, es 1 sobre segundo. Si lo subo arriba va a cambiar signo, menos 1. ¿Quién ha hecho referencia a esto? Heinrich Rudolf Hertz. De ahí es lo que ha sido el hercio. ¿Qué más? La fuerza en newtons. ¿De dónde ha venido? ¿Qué unidades básicas? ¿No? Tengo lo que es masa, ¿no? Kilogramos, tengo lo que es longitud, metros, y tengo lo que es tiempo, segundos. ¿Quién hace referencia a ello? Isaac Newton. Es kilogramo por metro al segundo cuadrado, ¿no? Pascal va refiriéndose a lo que es presión. Presión va a ser fuerza sobre un área. En este caso, fuerza Newton sobre área, metro cuadrado. De igual forma. Y así, un julio, ¿no? Newton por metro, o un vatio, watts, es un joule, un julio sobre segundo, en un determinado tiempo. Y así. Y así se derivando unidades que yo puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo, potencia, utiliza. Energía, dependiendo del caso, se puede utilizar. Fuerza, frecuencia, ¿no? La frecuencia que tenemos en la tensión, en la corriente. Y así. Estas unidades derivadas no están dentro del sistema internacional, ¿no? Pero son derivadas de unidades que sí están. Entonces, por ende, sí son precisas. O sea, indirectamente están entrando en lo que sería el sistema internacional. Pero hay otras que no están dentro del sistema, pero están permitidas, como por ejemplo la masa en toneladas. ¿Una tonelada cuánto es? 1000 kilogramos, lo que sería 1.000.000 de gramos, ¿no? Un megagramo. El volumen lo tengo en litros, lo puedo utilizar en decímetros cúbicos o también en metros cúbicos. La superficie en áreas, en decámetros cuadrados, metros cuadrados, hectáreas, ¿no? Unidades que no están dentro del sistema, pero que están permitidas. ¿No? Lo que es ángulos iguales, grados hexagesimal, minutos, segundos, el tiempo en minuto, hora, día, ¿no? Un minuto, 60 segundos. Una hora, 60 minutos, 3.600 segundos. El día, 24 horas, 86.400 segundos. Y así. Y como hay normas para lo que serían las unidades básicas, hay normas para lo que serían cómo expresar estos símbolos de manera correcta. Entre ellas podemos ver que para escribir lo que serían los símbolos, ¿no? La letra tiene que ser recta, de esta forma. M, metro. No tiene que ser con cursiva, ¿no? Un metro medio inclinado,
¿no? Está mal. En los prefijos, lo que hemos ido viendo, múltiplos, submúltiplos, siempre tienen que estar lado a lado. Por ejemplo, kilonewton. Kilómetro, ¿no? Punto. No puedo escribir kilo, metro más allá, ¿no? Tiene que ser punto, sin espacio. Además, solo tengo que utilizar lo que es un prefijo, un múltiplo o un submúltiplo. No puedo utilizar dos, en este caso. Aquí tengo kilonewton. Aquí tengo megakilonewton. ¿Cuánto es eso? Megakilonewton. ¿No? Está mal. En la mayoría de los símbolos, al momento de escribir, ¿no? Son con minúsculas. Pero hay excepciones y hay lo que serían símbolos que derivan de nombres, como James Watt, ¿no? O Ampere, ¿no? Que han ido trabajando con lo que serían las unidades básicas, las unidades derivadas, ¿no? Ampere, que ha estudiado lo que sería la corriente eléctrica, el amperio, ¿no? Entonces, por eso escribimos con mayúscula, porque viene de un nombre. James Watt, lo mismo. Escribía la potencia, pues Watt, escribimos con mayúscula. No puedo escribir con minúscula. Minúscula hago referencia a lo que es trabajo en física. Entonces, por ello, hay que tener en cuenta eso. Hay una excepción que utilizo en mayúscula, es la letra L, para litro, ¿no? Con mayúscula. Se puede escribir con mayúscula o minúscula. Por ejemplo, mililitro, ¿no? Algunos escriben con minúscula, otros con mayúscula. Está permitido. Es una excepción, el litro. En lo que va siendo el valor numérico, cuando escribo un valor y coloco la unidad, no tiene que tener un pequeño espacio. Según norma, no debería realizarse así, unido. Tiene que tener un pequeño espacio. Algo importante también, que los símbolos no puedo pluralizar. Por ejemplo, kilogramos, K minúscula, G, S. No puedo escribir de esa forma kilogramos. Esto se entiende como kilogramo por segundo. O tampoco puedo colocar un punto al final, ¿no? Kilogramo y punto. No. Se escribe solo K minúscula, G minúscula. Yo ya voy a decir, digamos, si es 100 kilogramos. 1 kilogramo. ¿No? No tengo que colocar lo que es una S, un plural aquí. Bien, algunas abreviaturas más, unos ejemplos, por ejemplo, segundo, ¿no? No puedo escribir seg. Después referente a segmento, seguido y demás. S, simplemente. Una S minúscula es símbolo de segundo. Milímetro cuadrado. No puedo escribir mm y cuat. ¿No? Punto. Paso. Milímetro cuadrado, como escribo mm elevado al cuadrado. Listo. Centímetro cúbico. No puedo escribir cc. En algunos manejan centímetro cúbico como cc. Está mal, pero según la norma internacional se tiene que escribir como es. C minúscula, M minúscula y elevado al cubo. Y así, son normas que va teniendo este sistema internacional. Que bueno, en su mayoría se trata de respetar todo. Una que otra cosa, digamos, ya no se respeta, ¿no? Por ejemplo, las abreviaciones, en el uso de lo que serían símbolos, ¿no? Separaciones, los pequeños detalles, se puede decir. Bien. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿Todo claro? Disculpe, Licen,
Para anotar 2 unidades, digamos Newton por metro, Ujú, esa multiplicación según norma, ¿cómo se debería escribir? así. Según norma, tenemos que escribir de esta forma. Voy a acercar un poco aquí. Se utiliza lo que es una pequeña separación. Es como subir el por ahí. No se pone el punto de multiplicación ni una X. No voy a colocar un punto aquí o un punto aquí al medio o un por. No voy a anotar de esa forma. Simplemente doy la separación. Newton, metro, porque no es un prefijo. Si fuera un prefijo, digamos aquí kilonewton, ese sí tendría que ir ahí. O milinewton, ¿no? Ese sí iría junto. Pero como son dos unidades distintas, entonces tiene una pequeña separación. En este caso, digamos, de división, ¿no? Julius, perdón, vatio, que sería Julius sobre segundo, tiene la división, perdón, tiene la separación, y ahí encuentro lo que es el símbolo de división. Esa línea, ¿no? De esa forma, según norma, es que se tiene que escribir cuando son dos unidades. ¿No? Por ejemplo, aquí al lado igual. Metro, kilogramo, tiene esa separación. Cuando estoy multiplicando no se coloca el punto. Simplemente tiene esa separación. Y si es división, tiene que tener, ¿no?, ese guión. ¿Alguna otra consulta más, muchachos? Bien, todo claro. Les estaba indicando acerca de la temperatura, ¿no? Mayormente trabajamos en Celsius. Uno que otro Fahrenheit, pero Fahrenheit mayormente es para el sistema inglés. Y Kelvin casi no lo usamos. Podemos ver aquí algunas equivalencias del sistema, ¿no? Por ejemplo, un metro, sabemos que va a ser 100 centímetros. Un centímetro va a ser 10 milímetros. Entonces, un metro son 1000 milímetros. Un kilogramo, 1000 metros y así. Lo que nos interesa son estas otras equivalencias de sistema inglés. Por ejemplo, un metro son 3.28 pies. Un metro también es 1,093 yardas. Lo que es un pie, 30,48 centímetros. Y este es el que nos interesa más, ¿no? Pulgada, ¿no? Pies son 12 pulgadas. Una pulgada es 25.4 centímetros, 2.54 centímetros, que es 25,4 milímetros. ¿No? Una milla, ¿cuánto equivale? Libra. Este de libra es interesante. Vale 454 gramos. Un kilo es 2,2 libras. Pero alguien que ha ido a comprar al mercado, que le acompañó a su mamá, a la enamorada, a la suegra y así, que ha ido al mercado en general, algunas cosas, algunas verduras se venden arrobas, libras, ¿no? Por ejemplo, la uva, mayormente venden en libra. No te dicen un kilo de uva, te dicen 2 libras, 3 libras, ¿no? Y algunos te dicen, te daré entonces un kilogramo, te voy a dar 2 libras, te dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Te están robando esos 0.2 de libra. Ese 0.2 de libra, ¿cuánto es? Multipliquen 0.2 por 454 gramos.
90.8. 90.8 gramos. 100 gramos, digamos, redondeando. 100 gramos que te están quitando. ¿Cuánto es eso de un kilo? Es el 10%. Te están así robando de frente 10% de su mercadería, ¿no? No te están dando ese 10%. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Si te dicen un kilo son 2 libras, mentira, es 2.2 libras. ¿No? Y así, tenemos las distintas equivalencias de las unidades. Y teniendo así equivalencias, yo puedo realizar lo que serían conversiones también entre sistemas, ¿no? Por ejemplo, 1 metro, 100 centímetros, ¿no? 8 metros, ¿cuántos centímetros son? 800. Es fácil, no necesito estar realizando lo que es una conversión con calculadora, ¿no? Mentalmente la puedo realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos 12 kilogramos. 12 kilogramos, quiero saber cuántas libras voy a tener, ¿no? Entonces, tengo que un kilo vale 2,2 libras. Entonces, voy a bajar el kilo, ¿no? Para que se pueda eliminar. 12 kilogramos, copio. Y de factor de conversión, en un kilogramo tengo 2,2 libras. Para que arriba tenga lo que son las unidades. Kilogramo con kilogramo se va y multiplico simplemente 12 por 2.2 libras. ¿Cuántas libras voy a tener? 26,4 libras. Eso es lo que equivale a mis 12 kilogramos. Pero a ver ahora, como les decía, tal vez les quieren vender así 2 libras a 1 kilogramo. Entonces pongamos 1 kilogramo igual a 2 libras. Aquí tendría que multiplicar directamente por 2. Aquí tendría 12 por 2, 24 libras. Mientras más me quieran vender, ¿no? 2 libras, 1 kilogramo, estoy perdiendo harto. No, mira, aquí me están robando 2,4 libras. 1 kilo estoy perdiendo, ¿no? Interesante, entonces, bien conocer lo que serían estas conversiones. Claro que no va a estar también discutiéndole a la casera, ¿no? No, es 2.2, no es 2. No es para salir perdiendo, ¿no? Pero para que tengan conocimiento de cuánto equivale 1 kilogramo, 2.2 libras. Bien, lo mismo, libras. Vayamos a la parte de... Aquí. Temperatura, que es lo que nos interesa, ¿no? Tengo lo que es grado Celsius, Kelvin y grado Fahrenheit. Como ven, no coloco grado Kelvin, y tampoco digo aquí grado Kelvin. Simplemente es Kelvin. O también temperatura absoluta, se la conoce. Bien, y estas son sus equivalencias para poder convertir. Lo que es Kelvin va a ser mi grado Celsius más 273. En realidad es 273,1614, o 1615 creo que es, y así. Tiene varios decimales, pero se los redondea. Directamente 273. Grados Fahrenheit. Para hallar grados Fahrenheit a partir de mis grados Celsius, ¿no? Tengo que multiplicar lo que serían mis grados Celsius por 9/5. Y después sumo lo que serían 32. Y así tengo lo que sería de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Cómo sería al revés? Simplemente voy a despejar grados Celsius, ¿no? Este 5 pasa a multiplicar, este 9 pasa a dividir, y este término que está sumando más 32 pasa como negativo.
Entonces aquí reemplazo lo que serían mis grados Fahrenheit. Voy a restar primero los 32 grados y después multiplico por 5 y divido entre 9. Un ejemplo, ¿no? Vamos a convertir 300 grados Celsius a Fahrenheit. Bien, entonces tenemos nuestra fórmula general. Aquí está, ¿no? Quiero saber cuántos Fahrenheit son, entonces tengo mis grados Celsius. Entonces simplemente reemplazo estos 300 ahí. Sustituimos entonces. 9 quintos por 300 más 32. 9 por 3, 27. 2.700 sobre 5 más 32. 2.700 entre 5, 540. Más 32, 572 grados Fahrenheit. Simple. Solo es reemplazar. Ahora, quiero al revés. De grados Fahrenheit, convertir a grados Celsius. Simplemente entonces utilizo la fórmula. Y reemplazo mis grados Fahrenheit. Sustituimos 5 novenos y aquí 100 grados Fahrenheit menos 32. Eso me va a dar 68 grados. Esos 68 grados voy a multiplicar por 5 y divido entre 9 y me da los 37.78. No, en realidad 37.77778, ¿no? Pero redondeando, 37.78 grados Celsius. ¿No? De esa forma. Simplemente es aplicar la forma. Para grado Kelvin, bueno, para Kelvin, perdón, no tengo que decir grado ni colocar lo que es el símbolo de grado. Para Kelvin, directamente trabajamos con los grados Celsius. Sumamos. Por ejemplo, tengo 25 grados Celsius. Es 25 grados Celsius, te convertirá Kelvin, ¿no? No es grado, solo Kelvin. Entonces, reemplazo la fórmula, ¿no? Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Reemplazo 25 más 273, tengo 298 Kelvin de temperatura. Listo. Si tengo en algún momento en grado Fahrenheit y me pide en grado Fahrenheit me pide a Kelvin, entonces primero tengo que convertir a Celsius. Convierto a Celsius y luego sumo los 273 y ya tengo mi respuesta en Kelvin. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Bien, muchachos, ¿no? Entonces, tienen que saber lo que son estas conversiones de temperatura. ¿Para qué? Para los ejercicios, vamos a ver la siguiente clase, allá en Infocal, referente a dilatación y contracción. Como hemos visto, vamos a manejar temperaturas, longitudes y los coeficientes de expansión térmica. Entonces, yo les puedo dar ejercicios con temperatura en grados Celsius, en Fahrenheit o en Kelvin. Y ustedes me tienen que trabajar todo en grados Celsius, porque las fórmulas y las constantes están
trabajando con grados Celsius. Bien. Entonces, ¿alguna duda, consulta, muchachos?